Buenas tardes, amigos de Agencia Cósmica, soy Gosha. El video de hoy es muy especial. Es muy especial para Svaru y también para mí, y sé que será así también especial para vosotros. Es especial porque, como ya sabéis, Svaru misma es una viajera de tiempo, es una experta de tiempo y de líneas temporales, de viajes a través de líneas temporales. No hemos hablado de esto mucho, pero ella sí que estuvo presente en varios puntos en nuestra historia de la humanidad, siempre influenciando, intentando influenciar los eventos de la época. Entonces, a través de todos estos viajes y exploraciones temporales, es un piloto de reloj de arena, Sand Clock. Es una calificación especial de los pilotos que se especializan en este tipo de viajes. Así que ha llegado a ciertas conclusiones a través de estos viajes, a ciertas sabidurías, a ciertas revelaciones. Ha entendido mucho mejor que muchas otras personas, incluso en 5D, sobre cómo funciona el fenómeno de tiempo. ¿Qué es realmente el tiempo? ¿Cómo se relaciona con nuestra conciencia? ¿Y qué es realmente línea temporal? Si se puede o debe influenciar dichas líneas temporales para afectar cambios. Si es así, ¿por qué sí? Y si es no, ¿por qué no? Esto un poco más adelante en el video, en el futuro, pero este video es la base del todo entendimiento que ha permitido que Svaru pueda llegar a las conclusiones y no otras. Y estas conclusiones de cuales estoy hablando serán más evidentes y serán expuestas en un futuro muy cercano, en el video muy cercano. A base del video de hoy y de los videos anteriores de la navegación estelar, vais a poder entender las conclusiones a cuales ella ha llegado, que serán expuestas en el video en el futuro muy cercano. Y vais a poder ver y entender y contemplar todo este conocimiento de la navegación estelar y más desde totalmente nueva perspectiva, desde nueva óptica, desde nuevo marco de percepción. Es un tema muy importante para quién es Svaru, qué es lo que representa y qué es lo que quiere compartir. No solamente con nosotros, también está enseñando esto a otras razas que están aprendiendo mucho de ella en esta área. Entonces es un privilegio auténtico poder tener acceso a esta información. Ella es alguien quien personalmente ha realizado estos viajes temporales, saltando líneas, visitando diferentes tiempos en nuestra historia. Si no os dais cuenta, pero esto es realmente el honor poder recibir esta información, a saber qué es lo que pasa en otras líneas de tiempo y cómo se realiza y si vale la pena y cómo son los efectos. Tener acceso a alguien así de primera mano, tener esta información es realmente increíble. Estas no son teorías, estas no son asunciones y suposiciones de algunas personas que simplemente están debatiendo diferentes posibilidades de saltos en tiempo. Esto es el conocimiento de alguien que personalmente ha vivido estas experiencias. Entonces, os dejo con este video. Por favor, seguir hasta el final, porque a través del video habrán ciertos puntos que serán explicados, pero después, un poco más adelante, este mismo punto tal vez recibirá un poco más explicación y se agregará más a este tema, a este punto, porque es un video que he hecho a base de varias conversaciones. Hice lo mejor para pegarlo de la mejor manera, pero
Pero sí, ver hasta el final vale la pena, os aseguro. Algo que al inicio, tal vez, por ejemplo, en algún punto no vais a ver totalmente claramente, aún en la siguiente parte, en el otro punto, se añadirá otro elemento a este mismo concepto y así vais a poder completar el entendimiento y al final vais a entenderlo todo mucho mejor. Así que me despido, que disfrutáis mucho de este importante video y hasta el siguiente episodio. Hasta luego. El tiempo. En sí, este tema lo quería exponer desde que empezaron hace ya casi 2 años. Es una de las cosas más difíciles de explicar en términos humanos. Tiempo es parte o subproducto de la conciencia. Es una autopercepción, pero no de algo externo. Es el cómo se percibe una conciencia a sí misma y cómo anima lo que percibe como una secuencia de los eventos. El tiempo es el resultado de la conciencia del observador, ya que anima sus conceptos e ideas dándoles una secuencia, sus propias ideas, proporcionándoles sentido y lógica. No puedes escapar del tiempo porque es parte de quien eres. Sin él, no podrías tener conciencia de tu propia existencia. No como fragmento con aparente separación de otros fragmentos o personas. Solo se podría ver como el todo, como la fuente éter original. Pero aún así, se tiene la idea del contraste con lo que está fragmentado. Al haber contraste, empieza el tiempo al darse la fuente misma cuenta de que hay algo más que no es la fuente. El tiempo, entonces, es una percepción, un reflejo de tu interior puesto hacia el exterior, como lo es el mundo externo a ti, un reflejo de tu conciencia. En concreto, está ligado al proceso de datos-percepciones. En general, el tener una conciencia primitiva o que solo procesa pocas ideas da una progresión lenta, porque es muy centralizada y ensimismada, con mucha atención a su persona o a su yo. Por lo tanto, no percibe mucho de lo que rodea a esa conciencia. Se caracteriza por cierta paciencia desde un punto de vista cuando en paz y una tremenda impaciencia cuando las cosas no ocurren de inmediato, porque se percibe la idea de esperar como algo eterno, inalcanzable, algo que no existe, pues está en un futuro. Sin experiencia, carece de los datos o de la memoria para tener una forma de calcular cuánto se tardan las cosas. Es conciencia como de un niño, impaciente y al mismo tiempo tan centralizado, ensimismado, que todo le parece una eternidad. Pero este contradictorio también le da mucha paz interna, sensación de eternidad por delante. Pero un adulto tiene mucho contraste, tiene que procesar mucha información para poder sobrevivir, muchos detalles, tener mente para todo, manejar múltiples funciones, muchas veces sin tener nada que ver unas con otras. Trabajo, escuela, problemas con familiares, problemas con el trabajo, amigos, la pareja, frustraciones, miedos, economía, todo junto, da contraste y un punto comparativo para una secuencia de eventos. La percepción de cuánto tiempo pasa entre un evento
y el siguiente. No hay mente para todo eso. Está presionada la mente para procesar todo. Entonces falta mente, falta tiempo. Se acelera el tiempo y su percepción. El que se tome como línea temporal solo es por acuerdos en donde dos o más personas tienen el acuerdo de percibir un periodo temporal o duración, porque comparten las mismas ideas mayormente. Los acuerdos percepción Taijeta son diferentes a los acuerdos percepción Tierra. La vida es más lenta y relajada en Taijeta. Por lo tanto, como acuerdo general en la población, el tiempo es lento ahí. Alcanza el día, mayor paz, mente de niños, sin el apremio y la desesperación por lo que desean, sin la impaciencia. Sin embargo, esta madurez les da una sensación de mayor madurez evolutiva. Lo que viene a continuación es algo que no es teoría, sino se aplica directamente a los sistemas de navegación de naves estelares, y los resultados son empíricos, observables y repetibles. He explicado un mapa de frecuencias como si fuera algo fijo, como un número asignado a cada lugar o punto. Pero en la realidad, si se toma como un número fijo, se está tomando un lugar. Como digamos, por usar el ejemplo anterior ya publicado, la Torre Eiffel. Si le damos un número, solo por referencia sin que sea el real, 5.600. El que asignemos 5.600 a ese punto así solamente siempre nos llevará no solo a un punto específico en la Tierra y en el espacio, sino en el tiempo también. 5.600 es una frecuencia fija. Entonces el lugar es fijo. El tiempo en sí, desde el punto de vista observable desde una nave, es como si animáramos una cinta de película de cine. Son fotografías fijas que solo se animan, se les da alma, al proyectarlos ante un medio, lienzo blanco, con un proyector con una velocidad de 24 por segundo. Pero no se mueven. Son fotografías fijas. Solo una es ligeramente diferente a la anterior. No hay alma ahí. Lo que ven es una ilusión de movimiento, la animación. Pero eso ocurre en el cerebro de quien lo ve. Es quien interpreta la secuencia de fotografías con una secuencia temporal, el observador. Entonces ocurre lo mismo en el espacio y mundo real. Es una matrix energética complicada, pero es como una cinta de cine avanzada multidimensional que se expande en forma no necesariamente lineal ni con una sola dirección de flujo. Término flux o dirección de flujo de energía. Entonces, 500-600 Torre Eiffel es una fotografía fija en el carrete de cine. Es una dirección específica de esa fotografía específica. Falta el factor animación. Aunque son número de trillones de variables, simplificando podemos decir que en el modelo de flujo temporal aceptado por promedios de acuerdos de percepción con quienes están dentro de la Matrix, se representa con una velocidad específica de datos percepción que ocurren en un marco temporal aceptado, tiempo en la Tierra. Entonces, en la Tierra, el número 5.600 cada nanosegundo se cambia a la siguiente, 5.601,
5602, 5603. Esa es la procesión temporal que un ordenador de nave necesita para poder saber con cálculos matemáticos en qué número de esa procesión corresponde al momento llamado ahora o de llegada apropiada de una nave. Entonces, el salir de la Tierra y volver a Taygeta para el ordenador de la nave implica hacer cálculos enormes para entender el momento preciso de su llegada a Taygeta, según los parámetros matemáticos de procesión de números de frecuencia y los de la Tierra para volver al mismo punto que le corresponde. Entonces, se le puede dar al ordenador de navegación no solo el dónde, sino también el cuándo desean llegar a ese punto en el espacio-tiempo. Perdona, ¿por qué el número cambia de 500-600 a 500-601, etc.? El número cambia porque el número representa una frecuencia vibratoria única de esa localidad o punto en el espacio-tiempo. 5600 representa una frecuencia de ese lugar, específico a ese lugar. Pero el problema es que esa frecuencia no es fija. En la Torre Eiffel pasarán automóviles cerca. La gente se moverá. Transcurre el tiempo como se percibe en la Tierra. Esto significa que la frecuencia 5600 en un mapa por frecuencias y no por posiciones en un plano X, Y, Z no será fija, sino que se moverá. Se moverá la frecuencia específica de ese lugar, según el transcurso del tiempo como es percibido en la Tierra en ese punto. La velocidad de percepción de la progresión temporal es el promedio de la percepción de los habitantes. Y su percepción depende de su conciencia. Y su conciencia depende de la cantidad de datos que pueda procesar en conciencia. De aquí, al incorporar el poder procesar más datos por unidad de tiempo que la persona misma da, es incorporar a su ser como parte de sí mismo, a manera de que ya es algo inconsciente y subconsciente. El resultado es el opuesto en sí desde el punto de vista de donde estaba antes. 3D, cambio a 5D, por ejemplo. Al incorporarlo, se percibe mayor serenidad. Desde el punto de vista de esa persona, se ha subido de densidad. Pero desde su percepción, no es percibirlo como una aceleración temporal, porque no tiene un marco de referencia externo. Solo si se compara la vida en 5D con la de 3D, se puede percibir la diferencia. Una pregunta ardiente. Al niño el tiempo va más lento, pero tiene la capacidad de procesar datos complejos más baja. Esto parece ser que más datos procesas, tiempo va más rápido, ¿no? Pero si es así, y en Taygeta procesáis muchos datos rápido, ¿por qué el tiempo va más lento allí entonces? Es lo que intento explicar. Al entrar al inconsciente, el poder procesar así los datos, desde ahí se proyecta la realidad, como ya saben. No es lo mismo que estrés, que es lo que se viene encima cuando una persona está muy presionada por tener que procesar muchos datos a la vez, como tráfico, problemas familiares y de trabajo. El que se analice y procesen los sucesos de forma automática sin la atención consciente del observador, ralentiza el tiempo, mientras que las mismas cosas de forma consciente se perciben como estrés, acelerando el tiempo. Pero no solo son sucesos a percibir,
como cosas que ocurren. Es mayor cantidad de datos sensoriales también. Esto ocurre en un bosque tranquilo y en silencio también. Una persona con más conciencia verá más cosas en ese mismo bosque tranquilo que una persona con menos. Es también posible que es por el hecho que ahí en 5D, como has dicho, la conexión entre consciente y subconsciente es más cercana, así que los datos procesados pasan rápido a subconsciente y se integran como parte de su ser. Y otra vez, los datos nuevos que tienes que ir procesando es menos entonces. El cerebro no está agobiado. ¿Es esto también? Exacto, Gosha. La clave es que el cerebro no está agobiado, como tú dices. A mí y Robert el tiempo va muy rápido. Entonces, el hecho que se nos está acelerando el tiempo no es buena señal. Quiere decir que no estamos procesando rápido, no lo estamos integrando nuevos datos, estamos agobiados. Sí, porque no solo son más datos, están agobiados porque son los mismos datos, solo que todo de golpe, con presión, y resulta tedioso, porque es lo que ya se había entendido. No sería buena señal, Gosha, pero pasa eso aún en el 5D, el agobio por la presión de realizar múltiples tareas. Pero este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, no solo es el procesar datos de esa manera, o solo se volvería la gente una especie de ordenador de alta eficiencia. Hablo de entendimiento, de lo que se puede entender a nivel del alma por lo aprendido. En el caso de un planeta, el que sea, el promedio de las frecuencias de la población es la que impera sobre un visitante externo, por el ya bien conocido principio de las frecuencias dominantes. Por eso, un extraterrestre desde fuera, al percibir y trabajar 3D, entra en un estado de percepción temporal igual al promedio humano. Pero su cuerpo no, pues sigue en 5D. Entonces, lo que ocurre es que pasa algo como un jet lag extremo entre lo que la percepción mental dice y las frecuencias que envuelven el cuerpo físico. Otro ejemplo. Alguien no despierto podrá ver solo lo aceptado por la sociedad en una película. La ve como entretenimiento y ya. Pero esa misma persona, después de un despertar y expansión de conciencia, podrá volver a ver la misma película, pero esta vez verá todo el simbolismo escondido ahí, las agendas ocultas. Entenderá cosas secundarias, antes no percibidas, desde esas importantes hasta el cómo y el por qué un personaje se comportó de esa manera desde el punto de vista psicológico, y la intención del director por plasmar eso en la escena se conecta con la anterior, donde lo que quiere decir que les está sugiriendo a los espectadores que el héroe es la película o realidad. Es la misma. Estas cosas siempre han estado allí, fijas. Pero la conciencia del observador puede procesar más información porque tiene más conciencia que antes. Por eso, el 4-5D está allí entre los humanos, pero no lo ven porque no están preparados en su conciencia. Bien explicado, gracias. Y una pregunta. ¿Por qué usas el factor llamado tiempo cuando en realidad no existe y cuando en 5D se lo entiende de otra manera? No te comprendo bien, Gosha, perdón. Ok, repito en otras palabras. ¿Por qué usas el término tiempo exactamente si no existe? Y si aquí en la Tierra se lo entiende diferente, como algo lineal.
porque es un término humano que debo usar si deseo darme a entender. También aquí se percibe el tiempo, pero de una forma más plástica, menos densa o menos fija, porque en sí yo sí noto una progresión de eventos desde que nos conectamos hoy hasta ahora, por ejemplo. Eso es tiempo. Pero el universo mismo no entiende de tiempo lineal, de secuencias de eventos, solo es. Por eso, entre otras cosas, las pruebas científicas de que el universo se expande son falsas y solo son percepción lineal humana. Sí, es cierto, ahora entiendo. ¿Y en vuestro idioma, cómo llamáis el tiempo? Algo como el flujo de la conciencia, pero sí se comprende como tiempo. Y como percepción, sí existe, pero no es algo tangible aparte de una conciencia. Es parte de la misma conciencia, es una idea, no algo externo a la conciencia. No afecta a una conciencia de manera determinista. Es una sucesión de eventos, una secuencia que ocurre en la mente por la frecuencia y por la percepción de la conciencia observadora. Tiempo en tagelteano, nalkit, como en navajo también, por lo que veo. Sigamos. Ya hemos visto cómo el tiempo se puede representar como un proceso de cambio en sus factores de frecuencias de un lugar en específico y se representan con un valor numérico. Estos valores, ya dentro del ordenador de navegación, resultan predecibles, por lo menos a factores suficientes para servir de guía, para saber en dónde y cuándo, en general, se llega al destino. No es necesario precisar el segundo exacto de la llegada al punto destino. No hay paradojas. El que se diga que las cosas solo pueden suceder una sola vez, aún sigue. Se tiene una línea temporal por conciencia, animada a su propio ritmo, y solo se percibe como igual, aunque no lo es, por los acuerdos con otras personas, de ver las cosas de la misma manera. Pero un acuerdo no es en este caso un papel donde se firma eso u otro. No, es simplemente porque dos o más personas, dentro de su forma de pensar, su mente, sus valores, interpretan lo que ellos proyectan hacia afuera de sí mismas como lo llamado mundo real. Recordando que el mundo real no es algo externo a la persona, sino que es un reflejo interpretativo de patrones energéticos de y entre un medio de energía potencial. Pero depende de la misma persona el interpretar ese mundo de energía potencial como mundo externo. Si dos o más personas ven su mundo externo de la misma manera, entonces se dice que están de acuerdo con su forma de ver las cosas, la realidad. En sí, por eso, están allí juntas, porque sus frecuencias son las mismas. Por lo tanto, son lo mismo, como en las leyes de frecuencias de toda clase. Cuando igualas otra frecuencia exactamente, te conviertes en más de lo mismo, más de la misma frecuencia. Como dicen en inglés, your vibe attracts your tribe. Este mismo principio de que al igualar una frecuencia te conviertes en más de lo mismo, se aplica en la navegación de naves estelares, siendo que con los motores se iguala la frecuencia del destino con suficiente exactitud como para convertirse en parte del destino, lo que iguala a que la nave ha llegado a destino. De una forma en la que se puede entender el tiempo, la realidad
o la existencia, como se ha logrado entender por civilizaciones avanzadas interestelares, es el siguiente. Como hemos dicho antes, todo es como un rollo de cine. Ya existen fotografías fijas de cada evento en cada momento, desde los inicios de todos los tiempos, expresión, hasta el futuro más lejano. El concepto mismo de inicio del tiempo transcurriendo hacia el presente, hacia el futuro, solo es por la percepción de cada conciencia y los acuerdos con otras. No es algo externo, como ya hemos dicho. Entonces, todo momento pasado, presente o futuro ya existe y siempre ha existido, sin comienzo ni final, pues son conceptos finitos, elaborados por una interpretación de un ser finito, encerrado en ideas 3D de materialismo y de determinismo. ¿Puedo preguntar algo rápido, por favor? Sí. Gracias. Esto también, en algún sentido, anula el concepto de evolución, progresión, expansión del alma, ¿no? Si todo ya existe y solo son fotografías ya listas, es solo la cuestión de percibir la que actualmente corresponde a nuestro estado de percepción actual. Pero ya existimos en el estado más expandido, ¿no? No que vayamos creciendo de verdad. Ya estamos crecidos en algún punto del universo, solo que estamos enfocados en nuestra fotografía actual, ahora sí. Exacto, pero ambas cosas son válidas. Una no excluye a la otra. Ya se es la fuente original, el todo, completos. No es que estemos dañados por falta de conexión o de evolución. Pero la fuente original lo es todo e incluye todo, incluyendo el concepto o puntos de atención que aún falta ser completados o incompletos, fragmentados, porque el mismo concepto de completo depende de su contraste, incompleto, fragmentado. El concepto de evolucionado y en la cima también necesita su contraste de falta de evolución y al mismo tiempo incluye el no necesitar nada, solo ser como sea que se es. ¿Resuelve tu pregunta? Sí, gracias, lo entiendo. Sigue adelante. Cada fotografía en el tiempo tiene su frecuencia propia. Solo se tiene que saber esa frecuencia para igualarla con los motores de la nave y al igualarse las frecuencias, la nave y todo lo que esté dentro será parte de esa frecuencia destino. El concepto de viajar al pasado o al futuro está en las mentes humanas, no en el universo. Es igual viajar atrás 10.000 años que viajar atrás a esta mañana. Solo es una frecuencia que igualar. Como una radio electrónica, se le mueve una perilla para localizar o sintonizar una estación en particular. La atención está en esa estación y en lo que ocurre en ella. No se perciben las demás, pero están allí compartiendo el mismo espacio. Solo no tienen la atención en las otras estaciones, pero allí están. La nave es el sintonizador. Esto confiere que ya hay un destino fijo, y así es, preescrito. Pero, si una cantidad infinita de posibilidades de futuro ya están escritas, ¿no es lo mismo que poder escoger el futuro? ¿Libre albedrío? Aún así, no se tienen a la mano todas las posibilidades. Desde la posición de frecuencias personales solas, las personas se limitan a un rango reducido de posibilidades a escoger.
Esto aplica no solo a las personas individuales, sino a un colectivo que comparte la misma percepción por acuerdos como lo descrito arriba. Entonces, si se saben las tendencias de repetición con algoritmos como de lenguaje basic de programación del tipo AST2 o 2, sí, entonces, o de lo contrario, con algoritmos que puedan ver la progresión de variables en un campo cuántico energético, con una fiabilidad bastante buena, se puede predecir el futuro. Entonces, para viajar en una nave por el espacio-tiempo, solo se necesita tener los conocimientos previos para tener un mapa de frecuencias. De ahí se salta a cualquier punto del destino en cualquier momento. Si bien en teoría la nave grande puede salir a Temer el día 17 de septiembre a las 6:55 de la tarde, pasar su tripulación 2 meses en las playas de Temer y regresar el mismo día en la Tierra 17 de septiembre a las 6:56 de la tarde, un minuto después, esto se puede y se ha hecho. El problema es que se suman factores alternos temporales o se van sumando desplazamientos y desincronizaciones temporales, porque esa maniobra confiere un cambio o salto de línea temporal. Los cambios pueden parecer minúsculos, pero a veces el cambio es muy grande. Es jugar a una ruleta rusa, porque en percepción lineal, el tiempo puede cambiar drásticamente de línea solo por un suceso muy pequeño en el lugar correcto. El respetar tiempos-percepción de los acuerdos colectivos con todo y sus diferencias es ver o cimentar la integridad de una línea temporal. El respetar las percepciones de conciencia entre cómo se percibe colectivamente el tiempo en Taijeta y en la Tierra asegura una continuidad temporal fiable. Pregunta Robert. Entonces, el futuro solo se podría predecir con grandes computadoras que hicieran todos esos cálculos, no con un vidente ni una tarotista o un astrólogo. Se puede solo con mente predecir el futuro, solo que hay la fuerte tendencia a ver solo el futuro de ese vidente, no el colectivo, solo como ese vidente ve el futuro. Svaru, quiero entender bien una cosa. Se habla mucho del término línea temporal, línea de tiempo esto, línea de tiempo otro, pero creo que hay que definir un poco más lo que es. Porque, por ejemplo, yo tenía entendido que si alguien venía de futuro, sería nuestra línea de tiempo, pero de futuro. El futuro, en este caso, no sería otra línea de tiempo, simplemente el futuro de la misma. Otra línea sería, según como lo entendía antes, como otro yo. Podría estar en mismo tiempo, no necesariamente en el futuro. Simplemente otro yo. Por otro lado, también se dice que cada conciencia es línea de tiempo individual. Entonces, ¿qué es realmente una línea de tiempo? En cuanto a las personas que vienen de futuro o pasado, sí, son todas una sola línea temporal. Salten a donde salten desde su perspectiva, hay un pasado moviéndose hacia un futuro. A pesar de que más de una vez se pueden cruzar con sus mismos, 2 de ellos o hasta 3. Esto solo por el uso de una nave, no ocurre naturalmente. Y cada uno sigue su camino, cambiando la línea que vivirían, solo por tener información proveniente del otro o otros. Entiendo. Entonces, ¿cómo definirías la línea temporal exactamente? En sí, no hay tal cosa.
Solo definimos línea temporal como una secuencia de eventos que una conciencia ha experimentado, pero no es algo afuera de esa conciencia. ¿Son como mundos paralelos entonces? ¿Con cada percepción, decisión nueva se crea otro? Sí, aún así, basándose en de dónde vinieron y qué pasó ahí, se puede predecir hasta cierto punto qué es lo que pasará a continuación. Entonces, cuando dicen había alteración en líneas de tiempo, ¿qué quiere decir? Si las líneas es algo personal mío, ¿cómo pudieron desde afuera alterar esto? Es que, por ejemplo, una línea temporal colectiva, lo que dicen que es esta línea, solo es un grupo de acuerdos perceptuales que dos o más personas han acordado ver como lo mismo, vivir lo mismo, en parte porque tienen una frecuencia de conciencia similar. Pero no es una sola línea, es o son muchas líneas, una por cada persona conciencia que está en el acuerdo de ver las cosas de manera similar, pero nunca será igual a las demás personas en el grupo. La única manera de influenciar o de cambiar una línea temporal por acuerdos grupales es con control mental de percepción. Exacto, solo influenciando lo que percibe este grupo. Y otra cosa, entonces, cuando se dice que se salta de línea temporal, esto es cualquier nueva decisión o percepción, ¿sí? Sí, y se salta de golpe entre cambios grandes. Toda situación que has experimentado es una frecuencia, que es el resultado de toda la dinámica energética que te rodea y que tú, con tu cerebro, ves como realidad externa. El saltar una línea es solo forzar un cambio de una situación o mapa de frecuencias a otro mapa de frecuencias. Pero en sí se hace todo el tiempo con la mente, solo que con la nave, con su gran poder manifestativo, propicia cambios dramáticos en lo que tú percibes como tu línea temporal. Y en sí, al saltar de líneas, solo estás saltando tu línea. Algo muy importante a recalcar, que explicaré más adelante. Sea que la inteligencia artificial de la nave es consciente, después de un tiempo se vuelve parte de ti. La interface ordenador-mente es muy eficiente de manera telepática. Entonces, el ordenador de la nave se vuelve como una sucursal de tu cerebro. Aumenta lo que tú puedes manifestar. Sin embargo, no acceso datos del ordenador directamente a mente. Aún hablo, aún me da información que yo percibo como externa a mi mente. Esto es porque, de ser telepático del ordenador a mi mente, me lastimaría y sería invasivo. Se puede, pero el límite se pone desde la persona, no desde el ordenador. Es más sano mentalmente solo preguntar al ordenador como algo externo y no como algo anexo o como inteligencia artificial implantada para mejorar tu capacidad cerebral. Wow, interesante datos, gracias. Pero aún no me queda claro. ¿Ir a tu futuro o pasado es también saltar de línea o es la misma solo el futuro pasado? También es saltar de línea, sí, pero desde el punto de vista de la persona a experimentar esto, solo es parte de su línea. Solo se percibe como un cambio fuerte o un punto nexo. Esto es mejor con una gráfica, pero lo daré explicado. Imagen una serie de líneas paralelas, muchas, incontables. Salen del infinito y desaparecen por delante de ustedes en el infinito. Representan líneas temporales fijas. Cada una es una historia, un carrete de cine. Ya lo que pasó y lo que pasará
es fijo, pero cada una es diferente. Ahora, imagínense que están parados sobre una de las líneas. Voltean a su alrededor y ven otras hacia la derecha y hacia la izquierda. Todo es frecuencias. Siguen una de las líneas, uno de los carretes de cine con imágenes fijas. Caminan por una de ellas, pero al ver las imágenes de la película, deciden tomar una decisión entre lo que ven en la imagen en la que están parados o la que está junto en la siguiente línea a la izquierda o a la derecha de donde están. Estas son las decisiones de la vida. Saltas a la línea de junto y es otra línea. Y de ahí saltas de nuevo a la primera o te sigues desviando. Hacia la izquierda tenemos las líneas temporales que son progresivamente de baja frecuencia y hacia la derecha las que progresivamente son de alta frecuencia. Estas decisiones se toman con la frecuencia de la persona, conscientes e inconscientes. Si se tiene una frecuencia baja, serán compatibles con las líneas con saltar a las líneas con eventos catastróficos. Si lo son con las de alta frecuencia, serán compatibles o saltarán a los eventos positivos. Haces minúsculos saltos entre tus líneas temporales todos los días, con tus variaciones naturales de frecuencia y estados de ánimo. Lo percibes como la misma línea temporal, porque en cierto sentido lo es, porque es una línea trayectoria que salta de línea en línea como si saltaras de vía en vía de tren. Las líneas temporales como tal están escritas, pero hay infinidad de variantes y variaciones, pero solo tú le das sentido al brincar a voluntad entre las líneas. Tú lo animas, tú decides cuál vivirás, cuáles experiencias quieres y cuáles no. Lo haces modificando tu conciencia, tu frecuencia. Esos saltos son minúsculos. Los percibes como lo mismo, como tu línea temporal, porque es la trayectoria total tuya entre todas esas líneas. Y cuando logras dar un salto drástico, en donde las diferencias son notoriamente grandes, como si saltaran varias líneas una junto a la otra evadiendo una progresión, se le llama salto cuántico y proviene de que en física un electrón a veces salta de una órbita a otra del átomo. Ciencia Matrix, que se contradice puesto que aquí con esta teoría del salto cuántico del electrón ignoran el principio de incertidumbre de Heisenberg. Tenemos que estar a una frecuencia alta para elegir las mejores decisiones. Lo que es una línea temporal, lo que la gente ve y percibe como linealidad temporal de su tiempo, como inescapable y como cadena de eventos, es solo el seguir como con una línea los saltos entre las líneas temporales ya fijas. Parecería una sola línea, pero en sí son saltos entre líneas fijas, tomando las opciones como se presentan. Esto quiere decir que en sí el destino ya está forjado y al mismo tiempo, al tener un número infinito de líneas que escoger, también se tiene libre albedrío. Una nave lo que hace es que se convierte en la frecuencia de cada destino en el tiempo, en ese mar de líneas temporales, saltando a ese momento artificialmente, tal y como lo haría solo con un destino en el espacio, destino como en un lugar. En sí, las rayas no existen. Es una forma de explicar las cosas. En vez de una raya, lo que hay
es una secuencia matemática de eventos con armónicos de una frecuencia. Es como una raya, según se vea. Pregunta Robert: ¿qué hace que tengamos infinitas líneas temporales? ¿Nuestra conciencia la fuente que somos nosotros? Sí. Pregunta Robert: ¿y qué es lo que nos hace elegir una línea u otra? Lo que hace elegir son las emociones y los sentimientos. Lo que es agradable y positivo es hacia las frecuencias altas y las líneas temporales altas. Por eso las emociones no son bien vistas por los controladores, porque son la guía, la brújula para salir del caos de la Matrix. Camino o estrategia para la iluminación, para lograr ascender y tomar el control de tu vida. Aprende a tener respeto y amor por ti mismo. Pregúntate cada día si lo que estás haciendo lo haría alguien que se ama a sí mismo. No es lo mismo de ser un egocéntrico narcisista, no. Si no te sabes amar y respetar a ti mismo, no podrás amar ni respetar a los demás. El tiempo eres tú y tú eres el tiempo. No puedes tener conciencia de tu existencia, creo, por lo tanto existo, sin tiempo. Pero no es algo, es solo el proceso de tu conciencia. Tú eres tiempo. El tiempo no es tu enemigo, no está trabajando en tu contra. Esa es solo la percepción de ti mismo siendo tu propio enemigo. Si eres consciente, eres tiempo. No puedes ser consciente sin tiempo, ya que son lo mismo. Estás en un espacio sin tiempo, sin localidad, sí. Un lugar de quietud vacía, éter. Sin embargo, eres consciente. Pero entonces estás controlando el tiempo, deteniéndolo en tu mente. Solo te estás manejando a ti mismo, lo que eres, silenciando tus percepciones. Pero si puedes hacer esto, puedes hacer lo que quieras. No nave espacial. Solo piensa, sé consciente, manipula el vacío de la nada donde estás en meditación, paz. Puedes hacer un portal con tu mente y deslizarte a través de él. ¿Qué es una realidad? Una idea. Cambia tu idea. Cambia lo que ves. La idea es una frecuencia. Cámbiala y tienes un portal. Un portal. Un antes y un después. Aquí y un allí. Tu mente puede ser tan poderosa, pero luego la dejas volver a lo cómodo, a lo conocido, a lo que crees que es posible. Una nave es un lujo que aumenta esa capacidad en ti, pero puedes hacerlo con tu mente. Todo lo que se necesita es una verdadera creencia en ti mismo y saber que eres todo. Pensar fuera de la caja todo el tiempo, sabiendo que realmente no hay límites. Lo piensas y es. Esto es un hecho. La razón por la que no funciona para ti es porque no lo crees con suficiente fuerza. Tu mente y el poder de tu mente se encuentran dispersos por todo el conglomerado de qué pasaría si. Concéntrate. Tú puedes.